Y el Señor ha sido muy bondadoso con nosotros. Y hemos estado siendo pues edificados por su palabra. El tema para hoy, mis hermanos, es su gracia es mayor. Igual que el himno que hemos estado cantando hace un momento, ese es el título del tema para el día de hoy. Su gracia es mayor. Y estaremos yendo al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amado Señor, una vez más nos acercamos ante tu presencia con reverencia, pero también con seguridad que somos tus hijos. Gracias porque tú no mandaste a tu Hijo amado a llamar a los justos, sino a pecadores. Y esto nos da una gran esperanza. En esta mañana te suplicamos que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Que tú puedas, Señor amado, hablar a cada corazón, a cada vida. Tú conoces las necesidades de cada uno. Háblanos, necesitamos, Señor, ser saciados por tu palabra. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. El problema que vamos a ver el día de hoy es un problema universal, diríamos, que no escapa a ninguno de nosotros. De forma muy personal, me gustaría decir que ese no ha sido mi problema nunca, pero no es cierto. El problema al que yo me estoy refiriendo es el problema de la autojusticia, de la justicia propia, donde yo me justifico a mí mismo, creyéndome que yo soy mejor que los demás. La autojusticia, hermanos, pareciera que no hace acepción de personas. Es decir, que se muestra con la gente socialmente o de clase social baja, pero también de la clase social alta. Se muestra tanto en los hombres como en las mujeres. Se muestra en los jóvenes como también en los ancianos. Nadie prácticamente se escapa de esto. Puede ser de repente que alguien tenga una arrogancia teológica y conservadora y que sabe demasiado de la Biblia y pueda decir, oh, ¿sabes qué? Yo sé mucho más que tú. Si tú fueras un teólogo así como yo, tú serías espiritual como yo, por ejemplo.
puede tomar la forma de mirar por encima del hombro a las demás personas, a alguien que tal vez no parece tan maduro espiritualmente hablando como tú. También podría ser así. O puede tomar la forma en que un padre le dice a un hijo: oh, hijo, yo no puedo creer lo que tú has hecho. En mis tiempos jamás se me hubiera ocurrido a mí hacer algo como lo que tú hiciste. En esencia, lo que ese padre está diciendo a su hijo es: tu problema es que tú no eres tan justo como yo. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuál es el mensaje detrás de lo que se expresa? O podría tomarse la forma de burlarse de un pecador cualquiera. Por ejemplo, podría esa justicia propia, esa autojusticia, podría tomar la forma de un chiste homofóbico bastante enfermizo que puedes contarlo públicamente a todos los demás y no te importa en absoluto. Es decir, la autojusticia, esa justicia propia, se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas. La justicia propia no hace acepción de personas. Yo quisiera leerles las palabras de ese gran predicador, J.C. Ryle. Y fíjense lo que él dice respecto a lo que estamos hablando. Dice: oh, cuidémonos de la arrogancia. El pecado mata miles de almas. La justicia propia mata a sus decenas de miles. Ve y estudia la humildad con el gran apóstol de los gentiles. Ve y siéntate con Pablo al pie de la cruz. Abandona tu orgullo secreto. Desecha tus vanas ideas de tu propia bondad. Da las gracias si tienes algún don, pero no te enorgullezcas de él ni un momento. Trabajen para Dios y para Cristo con el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, pero no sueñen ni por un segundo confiar en su propia obra. Qué tremendas palabras que nos dice Ryle. Quisiera en este día preguntarles lo siguiente. Cuando usted lee este pasaje que acabamos de leer, valga la redundancia, en Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17, ¿cuál de los personajes crees que eres tú? ¿Con quién te comparas? ¿Tal vez con Jesús? ¿Tal vez con los escribas? ¿Los fariseos? ¿O con los publicanos, que son los peores? Y pecadores, además, esa es la otra categoría. ¿Con cuál de esos personajes crees que tú eres? ¿Cómo afecta tu visión de ti mismo, de la forma en que tú piensas de esa necesidad de Dios y de su gracia? ¿Cómo? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te afecta la forma en que tú piensas de ti mismo, la forma en que tú piensas y respondes a las demás personas que te rodean? ¿Cómo? Además, quiero que sepas esto. Te des cuenta o no, hay un hábito constante, permanente, diario, de la autoevaluación y la autovaloración. Constantemente nos estamos autovalorando y autoevaluando. Quiero decir que siempre te estás examinando a ti mismo. ¿Sí? De una manera o de otra nos estamos evaluando. Siempre lo estás haciendo. Y esa es parte de esa incesante conversación interna que hablamos la semana pasada. Ahora, hay una forma en que eso no es malo en sí mismo. ¿Sabes cuál es? Cuando estamos siendo bendecidos por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que puede llevarte a los caminos de la confesión y el arrepentimiento.
Esa es la única manera. ¿Por qué? Porque si no es así, ¿saben qué? También podría ser esa autoevaluación y autovaloración, podría ser un camino bastante peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque todos nosotros, amados hermanos, somos demasiados hábiles para poder darnos argumentos para nuestra propia justicia. Es que lo que yo hago no es tan malo como lo que hacen los demás. Yo sí leo la Biblia, no, los demás que yo conozco no leen la Biblia. Yo oro, los demás no oran como yo estoy orando. Yo canto, los demás no. Por lo tanto, yo, como yo hago esto o yo hago aquello, me puedo dar ciertas licencias. Eso se llama autojusticia. Porque me estoy evaluando conforme a qué? A mi propio criterio. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Al otro le estamos midiendo con una regla diferente con la que nosotros nos medimos a nosotros. Es decir, somos demasiado hábiles, hermanos, para poder recrear nuestro pecado. Para poder decir, no, lo mío no es tanto, el de ella o el de él, eso sí es. Y somos demasiado hábiles, hermanos, de tal manera que tratamos de cambiar, transformar, modelar nuestro pecado para que sea aceptable aún a nuestra propia conciencia y no sentirnos mal. ¿No le ha pasado eso? Honestamente. Somos demasiado hábiles, hermanos, para compararnos con otras personas y poder evaluarnos como si de alguna manera nosotros fuésemos mejores o nosotros hubiéramos triunfado por encima de los demás. Todos nos sentimos demasiado cómodos con pecados ocultos que los demás no saben. Pero somos letales con las personas que sí muestran pecados externos. A ellos sí los señalamos. ¿No es cierto? Así que creo que este pasaje nos va a ayudar grandemente. No se ponga triste. Tal vez usted diga, yo creo que el pastor está hablando de mí. Sí, estoy hablando de ti, pero también estoy hablando de mí. ¿Sí me entiendes? No solamente estoy hablando de ti, sino también de mí. Pero hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque este pasaje nos describe bellamente la gracia de Dios. Y lo que es más importante, nos pone ahí en la cara en esta lucha de la justicia propia. Y esto va a ser redundante en beneficio para nosotros, desde luego. Porque hay cosas que a veces no nos hemos percatado, pero es necesario que salga a la luz ello, de tal manera que podamos ser confrontados con el evangelio y con la gracia de Dios, donde sí hay esperanza. Permítame volver a leer el pasaje. Voy a tratar de hacerlo lentamente. Y usted también puede hacerlo ahí en su Biblia. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Está hablando de Jesús, recuerden. Toda la gente se acercaba a Jesús y él les enseñaba. Versículo 14. Y al pasar, o sea, en ese recorrido que estaba haciendo, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Imagínense ustedes, le dijo, sígueme, Leví. Inmediatamente se levantó y le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, del publicano, en la casa de Leví, dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido.
Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él, o sea, que Jesús come y bebe con los publicanos y los pecadores. ¿Qué onda con Jesús? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos, y quiero que entienda esto, no se estaba refiriendo a sanos, ¿verdad? Está hablando, como dicen, sarcásticamente. Los sanos, o los que se creen sanos, para que lo entienda bien, los que se creen sanos, los que se creen justos, ahí es donde está llegando Jesús. No tienen necesidad de médico, sino los enfermos, los que reconocen que están enfermos. Y añade esta frase maravillosa: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, seguimos en esta sección del Evangelio de Marcos con las controversias. Les decía que esta sección es de controversias. Ya veíamos la primera controversia la semana pasada. Hoy estamos viendo una nueva controversia. Marcos te está presentando a Jesús y su mensaje como algo que no puede ser a medias, no puede ser neutral. Jesús ha hecho afirmaciones escandalosas para sus tiempos sobre sí mismo. O es el Hijo de Dios, que es el Mesías y tiene el poder para perdonar pecados, como lo vimos la semana pasada, perdonando los pecados en primer lugar a ese paralítico. O es un terrible blasfemo o impostor. No hay más. ¿Es verdad lo que él dice o es mentira lo que él dice? No hay intermedio. Así que los escribas comienzan a seguir a Cristo. Lo están investigando. No lo están siguiendo porque quieren saber más de él. No, lo están investigando. Y eventualmente ellos querían intentar atraparlo. Y ese patrón se repitió una y otra y otra y otra vez. Y ese patrón es lo que los lleva a su juicio y finalmente a su muerte de Jesús. Vemos, hermanos, una especie de patrón narrativo familiar en este pasaje. Jesús de nuevo se retira de la multitud, tratando de alejarse un poco a lo largo de las costas de Galilea. Recuerde que ahí está el mar de Galilea. Entonces se aleja por las costas, está caminando, pero como siempre sucede, la multitud lo encuentra. ¿Por qué la multitud lo encuentra? Porque se corre rápidamente la voz de que hay un tremendo hacedor de milagros llamado Jesús de Nazaret. Era como si hubieran puesto, han visto a Jesús y en el Facebook, yo lo vi, y le toman una selfie, están tomándose una foto y comienzan, más o menos es la dinámica. No había Facebook desde luego, pero la que se pasaban la voz rápido, se pasaban a la voz. Y entonces se corre la voz de que él enseña como nadie más enseña. Y además que ha hecho cosas que la gente nunca antes ha visto hacer, por lo que la multitud se aglutina alrededor de él. Y cuando la multitud se reúne, Jesús lo que hace es su misión, que ya lo hemos visto, lo vimos desde el capítulo 1. ¿Cuál es su misión? Predicar el evangelio del reino. Y esta es la escena en la que nos encontramos aquí. Mientras Jesús está caminando por la región de Galilea, está caminando y se encuentra con Leví. Leví es un recaudador de impuestos y está ahí. Los recaudadores de impuestos, los publicanos, es lo mismo, son sinónimos. Tenían una caseta en el lugar donde iban a recaudar impuestos, y seguro Leví estaba así haciendo sus cuentas y estaba la fila ahí tal vez de los que tenían que pagar sus impuestos, y él recaudando dinero. Lo más probable
es que estaba ahí porque quería recaudar los impuestos de los pescadores. Recuerden que había pescadores, salían a pescar y siempre tenían que pagar los impuestos. Y ahora tienen que escuchar esto. Estos recaudadores, estos publicanos, eran unos tipos malos. Eran unos hombres malvados. No eran lo mejor, eran malvados. Eran gente despreciada. Hermanos, si los leprosos eran despreciados por su enfermedad, esta gente era despreciada mucho más. Tal vez se podría decir así: la gente temía a los enfermos porque la enfermedad que tenían era infecciosa. Pero ¿saben qué? A los recaudadores de impuestos los odiaban. Estos personajes llamados publicanos eran hebreos, eran judíos, para que me entiendan, pero trabajaban para el gobierno romano y aplicaban impuestos exorbitantes, ¿verdad? Que esencialmente destrozaba la columna de la economía de Palestina. ¿Y qué pasaba? De esa parte que recaudaban de impuestos, un porcentaje se llevaban ellos mismos y el resto lo mandaban para el imperio romano. Oprimían a su propia gente, imagínense. Eran traidores políticos, eran ladrones, eran conocidos por esa anarquía, por esa inmoralidad que practicaban. Así que como grupo de personas, los recaudadores de impuestos, ¿saben qué pasaba? Aunque eran hebreos o judíos, ¿verdad?, habían sido excomulgados de la sinagoga. Es decir, ellos no tenían derecho de asistir a las sinagogas. Eran repudiados por toda la gente. No entraban a ninguna sinagoga. Para que usted tenga una idea. Hermanos, eran tan conocidos por ser corruptos. Menos mal que no hay eso acá el día de hoy en México. Eran tan corruptos, hermanos, que no se les permitía participar en ningún trabajo del tribunal. Asócienlo eso con la elección del fiscal que estamos en estos días. No se les permitía. Hermanos amados, atentos a esto. Si nosotros, los que estamos acá reunidos, fuésemos a elegir a 12 hombres a quienes tuviéramos que emplear para que ellos llevaran el evangelio al mundo, yo creo que muy poquitos de nosotros hubiéramos tenido a Leví en nuestra pequeña lista de 12. Creo que muy poquitos tal vez hubiéramos postulado que Leví fuera integrante de esos 12 para llevar el evangelio. Y creo que esto dice algo. ¿Por qué? Porque hay algo muy poderoso en este momento cuando Cristo mira a este hombre despreciable, cuando Cristo, que estaba pasando por ahí, mira a este inmoral que literalmente representa todo lo opuesto a lo que Jesús vino a hacer y producir. Sin embargo, y atentos a esto, Jesús mira a este hombre y realmente ve potencial. Ahora escúcheme esto. Y atentos, hermanos, a esto. No te preocupes por lo que estoy diciendo aquí. Y quiero aclarar, porque después no digo, es que el pastor dijo. Por eso tienes que estar atento. Jesús no ve un potencial innato en este hombre. Porque tú podrías argumentar que este hombre, con las características que te he descrito de los publicanos, no tiene ningún potencial. ¿Cierto? Ninguno, y es verdad. Pero lo que Jesús ve es el potencial radical y transformador de la gracia que cambia la vida del más vil pecador, y todo para la gloria de Dios. Eso es lo que está viendo. Y quiero que sepan que no se necesita ningún argumento más en toda la Escritura para poder apreciar el poder y la importancia de la gracia en el llamado de Leví. Y creo que si pudiera hablar por ustedes, y voy a hacerlo,
La razón, hermanos, escúchame bien, la razón por la que muchas veces a nosotros nos sorprende el llamado de personas como Leví es porque erróneamente nosotros pensamos que somos muy diferentes de ellos. Por eso que nos sorprende, porque erróneamente pensamos que de alguna manera nosotros somos mejores que él. Y todo el mundo es capaz de hacer todo lo que este hombre hizo por sí mismo al margen de la operación salvadora y transformadora de la gracia. Todos. Hermanos, quiero que estén atentos, porque nuestra esperanza es una única cosa, y eso se llama gracia. 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 Y no aportamos nada, hermanos, al momento de nuestra salvación, sino lo que aportamos es una profunda necesidad personal. Y ese es el corazón del evangelio. Y en el momento en que crees que tú tal vez eres muy grande o muy sabio, o que tú puedes resolver tus asuntos por ti solo, estás en problemas. Y también me temo que a medida que nosotros crecemos en conocimiento y crecemos tal vez en el ministerio y crecemos en la alfabetización bíblica, me temo que a veces sucede algo muy peligroso. Nos hacemos más grandes y nuestra celebración de Cristo se hace muy pequeña. Sí, qué cosa tan horrible que suceda esto. He visto en YouTube muchos predicadores. Hay muchos que son famosos. No hablo de los que hablan herejías, sino de los que predican bien, pero muchos no hablan del evangelio, incluyendo a tu predicador favorito. He visto no sé cuántos sermones y lo que falta muchas veces es el evangelio de Cristo. Lo mencionan, pero no lo explican y no lo aplican, y no sabe cómo aplicar muchas veces la gente. Escuchas y te desvías escuchando un mensaje, pero lo único que hacen muchas veces es solamente señalar moralismo. Deja de hacer esto, haz aquello, haz lo otro. Pero ¿dónde están las fuerzas para poder hacer eso? Si el evangelio no está presente, no hay esperanza, hermanos. Recuerden que las buenas nuevas de Jesucristo, la misión de Cristo por la que descendió del cielo a este mundo, es para predicar las buenas nuevas del evangelio. Eso es lo que realmente cambia todas las cosas. Todas las cosas. Así que tenemos que tener cuidado. Muchas veces nos entusiasmamos más con nosotros y nos entusiasmamos menos con la gracia de Dios. Nos entusiasmamos por ir a ver a Cintermex a alguien, menos del entusiasmo que tenemos por la gracia de Dios. Nos entusiasmamos porque vino un predicador famoso, menos del entusiasmo que tenemos por la gracia de Dios. Nos entusiasmamos porque vamos a ver a nuestro artista favorito, pero por la gracia de Dios ni siquiera mostramos entusiasmo. ¿Cómo es posible? Yo quiero que escuchen esto, hermanos. Si usted tuviese que vivir 10,000 años más de vida y usted continuara siguiendo a Cristo, su artista favorito habrá acabado, su pastor favorito habrá terminado sus días, pero usted necesitará de la gracia de Dios, esa gracia todos los días siguientes, tanto como usted lo necesitó el primer día en que usted fue salvo. Por eso que es valioso e importante poder valorar la gracia de Dios. Somos todos Leví, el publicano. Ese es el personaje que nosotros nos identificamos realmente.
Y es impactante, hermanos, que Dios realmente haya llamado a cualquiera de nosotros. Es impresionante, es un milagro escandaloso de la gracia de Dios. La salvación de una persona es mucho más trascendente y gloriosa que aún la creación misma. No sé si usted se ha percatado de eso. Cuando Dios creó las plantas, o cuando creó el planeta Tierra, o cuando creó el sol, cuando creó las lunas, las estrellas, dijo que era bueno. Y es verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. Pero hay algo importante que también dice la Biblia, que cuando un pecador es salvo, hay, ¿qué cosa? En los cielos. No hubo fiesta en los cielos cuando Dios creó el sol. No sé si usted está viendo la gloria, la gracia de Dios en la salvación de un hombre. Es para asombrarnos, es para decir gracias, Señor, qué extraordinario, que mi salvación no es cualquier cosa. Y a veces estamos buscando y tras cosas tan ridículas, perdemos de vista la gracia maravillosa de Dios. ¿Sí se da cuenta, hermanos, cuántas veces caemos? Es un milagro, hermanos, escandaloso realmente que Dios nos haya salvado a nosotros. Y podemos luchar por comprender esto, desde luego. Pero hermanos y hermanas, creo que hay un día en la eternidad cuando vamos a conseguirlo, cuando vamos a entender, y no tendremos nosotros ningún problema en cantar aquellos maravillosos himnos para siempre, porque no nos vamos a aburrir. No vamos a decir, oh, hay que cambiar de himnos porque ya mucho lo hemos repetido. Hay que buscar otro himno para que los hermanos se animen, como si los himnos fueran para nosotros. No. Lo que vamos a decir, ¿saben qué cosa es? Podemos cantar otra vez este himno. ¿Qué tal? Gracia sublime por la 7ª millonésima vez. ¿Es consciente de ello? No nos vamos a aburrir, porque vamos a adorar aquel que nos salvó, y no importa cuántas veces volvamos, y vamos a querer seguir y seguir una y otra y otra y otra y otra, y seguir por la eternidad cantando y adorando de esa gracia maravillosa que el Señor ha derramado sobre nosotros. Pero escuchen esto, aún no estamos ahí. Y sean conscientes, es muy fácil para nosotros pasar al lado de ciertas personas y decir, doy gracias a Dios que yo no soy como ese hombre o como esa mujer. Doy gracias que no soy como la vecina chismosa. Doy gracias que no soy como esa vecina que me avienta la basura aquí a mi casa. Doy gracias que no soy como aquel que viene y pone su coche y se estaciona justamente frente a mi casa. Doy gracias que no soy así. Hay otro argumento, hermanos, para la gracia en este momento, porque es alucinante, como dicen los chavos, cuando piensas en ello, que cuando Jesús le dijo, sígueme, ¿qué pasó? Le siguió. Hermanos, pero presten atención, este hombre es un hombre cuyo estilo de vida no daba ninguna pista de él, que él tuviese un interés espiritual, ni el más mínimo. Este era un ladrón, un defraudador, era de lo peorcito de la sociedad. Este Jesús, ¿qué cosa hizo? Cuando estaba pasando y al ver a Jesús, al ver Jesús a Leví, estaba a punto de llamar a Leví para que él se aleje de todo lo que le entusiasmaba en la vida. Este publicano, Leví,
lo único que le interesaba era recaudar más dinero. Pues estoy ganando unos 80,000 pesos mensuales, pero no son suficientes. Yo creo que tendría que ser unos 200,000 mínimo. Necesito más. Estaba a punto de decirle: deja todo y ven y sígueme, porque es lo que hizo realmente en ese momento. Uno esperaría que este hombre dijera: sí, Jesús, claro, ¿cómo no? Como si fuera a seguirte. Pero ¿saben una cosa? Pero él le sigue. Deja todo y lo sigue. ¿Y sabes por qué? Por la gracia que él estaba derramando sobre este publicano. Porque es la gracia, hermanos, la que le da a este hombre la capacidad de poder responder en ese momento. Es la gracia la que abre sus ojos. Es la gracia la que mueve ese corazón duro, que lo convierte de un corazón de piedra a un corazón de carne. Es la gracia la que cambia sus pensamientos. Es la gracia la que cambia la escala de valores que él tiene. La gracia cambia sus deseos. Y este hombre ahora va corriendo detrás de Jesús. Eso es un milagro extraordinario. Qué cosa tan maravillosa, tan asombrosa, hermanos. Nadie estaría en este lugar. Nadie elegiría una mañana de domingo estar aquí de esta manera si no fuera por una cosa y solamente una. ¿Saben cuál es? La gracia. Esa es nuestra historia. La gracia de Dios. Y no es que tú seas demasiado espiritual, y no es que tú seas demasiado santo o santa, y no es que tú seas demasiado inteligente. No es que tú tengas los deseos correctos. No es que tú seas un teólogo y te sepas al revés y al derecho las escrituras, aunque lo seas. Todas esas son tonterías. Has sido rescatada de ti mismo por la gracia divina. Alabado sea nuestro Salvador. Y tengo que decir esto: solo la gracia podría hacer que un hombre como yo pudiera ser capaz de hacer lo que estoy haciendo ahora mismo en este momento. Tengo esta experiencia que cuando a veces me dicen: oye Luis, pues estuve en el servicio y realmente yo creo que tú debes de haber nacido en una familia cristiana increíble. Y por eso es que Dios te ha bendecido ahí en el ministerio, para que tú estés ahí trabajando. Y en cierto modo entiendo esa conclusión que pueden sacar algunas personas, pero también me incomoda y hasta me molesta. Porque la verdad, honestamente hablando de mi hogar, aunque yo fui expuesto al evangelio tempranamente, yo vengo de una familia disfuncional donde mi padre vivía una doble vida, entre otras cosas. Y como se dice, no estoy acá para ventanear todo lo que pasaba, pero quiero que entiendan, yo no vengo de una familia perfecta. Y cuando las personas me dicen eso, lo que yo quiero decir es: ¿que acaso tú no crees en la gracia de Dios? Porque esa es la explicación de quién soy yo el día de hoy. Porque si me hubieras conocido, si hubieras mirado lo que hay dentro de mi corazón, si hubieras visto mi vida cuando yo era gerente de negocios en un banco, si tú me hubieras visto el corazón tan negro cuando yo era el catedrático de una de las mejores universidades allí en el Perú, jamás te hubieras imaginado, jamás hubieras pensado: este joven terminará en el ministerio del evangelio. No lo habrías pensado que yo sería un siervo del Señor. Y ¿sabes qué? He sido rescatado por la gracia y he sido llamado al ministerio por la gracia, y todo lo que hago depende única y exclusivamente de la gracia. Es el don de Dios, es la verdad de Dios, es la gracia de Dios. Por lo tanto, no tengo nada de que jactarme.
Por eso es que no hay una razón para pensar que yo soy especial. Es la gracia de Dios. Ese es nuestro mensaje y esa es nuestra esperanza. Y qué hermoso ejemplo, hermanos, de la intervención de la gracia cuando Dios mira a este hombre y dice o piensa, y digo piensa por lo que vemos ahí escrito, este hombre por la gracia puede ser útil para mí. Y la gracia, hermanos, saca a este hombre llamado Leví de su caseta de cobro de impuestos y lo lleva tras Jesús. Eso en sí mismo sería suficiente para un sermón, pero no he terminado, porque lo que sucede a continuación es muy importante. Versículo 15 al 17, fíjese bien. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quizá, hermanos, lo que tenemos aquí es una imagen de cuánta transformación ha ocurrido en la vida de Leví. Porque miren, ¿qué hace Leví? Leví lleva a Cristo a su casa. ¿No? ¿Sí lo están viendo? Agarra a Cristo y lo lleva a su casa. Quiero decir, en una noche normal de Leví, Jesús habría sido el aguafiestas. Y nadie invita un aguafiestas a su casa. Jesús hubiera sido el exterminador de la diversión. Pero no. El hecho de que él quiera a Jesús con él es asombroso, porque antes jamás se interesó por ninguna cosa espiritual. Pero fíjense lo que está pasando. Cuando nosotros leemos, nos damos cuenta con bastante claridad, podemos apreciar que ahora él quiere celebrar con su nuevo Mesías que ha encontrado y quiere presentar a sus amigos, a Jesús, a todos sus amigos. Por eso que están los publicanos, que eran amigos de él, de su círculo. No está solito, está con sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Bueno, son malas compañías. Ya hemos descrito quiénes eran los publicanos. Pero esas son las personas con las que se juntaban, hermanos. Son como Leví. Ahora, no sé si te choca o no, pero Jesús, si usted te das cuenta y lees con cuidado, Jesús se siente bastante cómodo en este ambiente. ¿Sí te estás dando cuenta? ¿Por qué? Porque esta es la gente por la que Él vino, descendiendo del cielo a este mundo. No ves a Jesús diciendo: oye, Leví, ¿sabes qué? Una cosa, pues me encanta tu invitación, es bastante agradable, pero pues yo soy Jesús, ¿no? Tengo una reputación que proteger. No esperarás que yo me junte con esa gente, ¿verdad? Nada de eso ocurre. Jesús está muy dispuesto a estar con esta gente. ¿Por qué? Porque ante Él está la necesidad que hizo descender a Jesús de los cielos a esta tierra y que finalmente lo iba a llevar a la cruz. Ahora bien, ahí en la sala también están los escribas. Estos eran los abogados religiosos, estos son los teólogos muy destacados y ven a Jesús comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores. Y quiero decir algo sobre ese término pecadores. Ese término pecadores se utilizaba o tenía dos connotaciones, tanto sociales como espirituales. El término pecador en los términos sociales es como la clase baja.
Los forasteros, los despreciados, a ellos también se les denominaba como pecadores. Pero también esa misma palabra tenía connotaciones espirituales con la que creo todos ustedes están familiarizados. Saben lo que es un pecador. Y ellos hicieron una pregunta sorprendente. ¿Por qué come y bebe con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Hermanos, esta tiene que haber sido una de las preguntas más arrogantes que se han escrito en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la única manera en que puedes hacer esa pregunta, ¿por qué come con pecadores?, es si tú concluyes que tú no eres un pecador. No hay otra forma. Porque nunca dirías eso si te dijeras a ti mismo, sí, bueno, tal vez no he hecho todo lo que estas personas han hecho, pero seguramente no tengo nada que llevar ante Dios que logre mi aceptación ante Él. De hecho, se podría argumentar aún más que estos sujetos, estos líderes religiosos, deberían haber dicho, si ellos entendían verdaderamente quién es el que estaba al frente, hubieran tenido que decir, qué cosa tan maravillosa, verdaderamente este es el Mesías, porque justamente está haciendo lo que las profecías decían que iba a venir a hacer. Él es la luz del mundo. Está aquí para poder dar vista a los ciegos. Está aquí para poder resucitar a los muertos. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella que Él buscara y salvara a personas como estas. Entonces verdaderamente este es el Mesías. Eso es lo que hubieran dicho, porque ellos conocían las Escrituras. Este tiene que ser el Mesías. Pero fíjense, hermanos, esa no es la respuesta. Eso no es lo que dicen. Lo que dicen es, ¿cómo es que se atreve a comer con gente así? ¿Cómo? Un domingo por la mañana, como hoy, en el servicio de adoración, así como hoy, detente un momento y piensa en esta pregunta. ¿Quién o quiénes te harían sentir incómodo si entrara por la puerta de atrás y justo se sentara al lado tuyo? Justo al lado tuyo se sentara. ¿Quién te haría sentir incómodo? ¿Tu suegra? ¿Tu suegro? ¿Qué tal tu yerno? ¿O qué tal tu nuera? ¿O tu jefe? ¿Ah? ¿O tu vecina? ¿Quién te haría sentir incómodo? Sea sincero con usted mismo. Porque cuando tú te sientes incómodo con alguien, es que tú te crees mejor que él o que ella. Estás declarando tu propia justicia. Y necesitas arrepentirte. No sé si vamos entendiendo el desarrollo de esto. ¿Qué clase de persona preferirías que no se salvara y que tampoco viniera a la iglesia bíblica Jesucristo es mi refugio? Son preguntas importantes que debemos considerar. Jesús está comiendo con pecadores. ¿Tú con quién no quieres comer? ¿Tú con quién no quieres sentarte? Jesús está con pecadores. Ahora piensa en esto. Piensa en esto. Ya estoy yendo sobre la parte final, pero no pierdas la hilación de esto. Si Jesús no comiera con los pecadores, ¿sabes qué pasaría? Él estuviese comiendo solo en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento solamente hay dos tipos de personas. Allí en esa sala y en esa casa de Leví, dos tipos de personas: Jesús y los pecadores. ¿Sí entendiste?
¿Está claro? Esa es, hermanos, la irracionalidad de la justicia propia, de la autojusticia. Es impactante. Una ceguera total que tenían estos hombres que realmente puedan decir esto. Hermanos, piense en esto. Cuando usted piensa en los pecadores, probablemente hay tres clases de pecadores. Hay aquellos que son pecadores, pero que ellos en sí no tienen al pecado como una categoría, son completamente ciegos a su pecado. Y son justamente, y nosotros somos los que anhelamos salir a nuestro mundo, queremos ser instrumentos de Dios para ellos, para que ellos puedan ver a través de nosotros, ¿qué cosa? Ver el evangelio de Cristo y que puedan mirarse al espejo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estas personas lleguen al conocimiento en primer lugar de su pecado y de esa manera se desarrolle en su corazón esa hambre por Cristo y quieran escuchar el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es un tipo de pecadores. Pero hay una segunda clase de pecadores. ¿Cuáles son? Los santurrones, los arrogantes, los que niegan su necesidad. Son pecadores, pero se niegan a reconocer su pecado. Y escucha, la autojusticia o la justicia propia es un enemigo principal en la obra de Dios allí. La justicia propia va a aplastar esa búsqueda y esa celebración de la gracia. Por eso es que muchas veces la gracia de Dios nos parece tan minúscula que no nos alegramos por ella, no la celebramos, ni queremos, por cualquier cosita dejamos de venir a congregarnos. No queremos ya, no, es que tengo otras prioridades, porque no hemos visto la grandeza de la gloria, de la gracia de Dios. Porque si apreciáramos la magnitud de la gracia de Dios, nos desviviríamos por querer aprender más, por conocerle más, por saborear más de la gracia de Dios. Porque saben que, porque la gracia de Dios solamente, y escúcheme bien, la gracia de Dios solamente es emocionante para un pecador, no para aquellos que no se reconocen como tales. Ay, ir a la iglesia, qué aburrido. Bueno. Si no piensas que eres un pecador, nunca estarás emocionado con el mensaje de la cruz de Jesús. No estarás emocionado que Jesús vendría, que viviría una vida perfecta por ti, que llevaría tu pecado allá en la cruz, que compraría tu aceptación, que resucitaría venciendo a la muerte y te daría vida eterna. Si no crees que eres un pecador, eso no te va a importar, eso no te va a interesar. Escucha esto, la justicia propia también aplasta el ministerio, porque muchas veces no tiendes a entusiasmarte por ministrar a otras personas que de repente desprecias. Te reúnes con personas, te reúnes con tu familia, pero sabes, como no aprecias la gracia de Dios, tampoco te importa compartirlo con otros. Nadie da mejor la gracia que una persona que está profundamente persuadida de que la necesita. Un sentido de necesidad personal de una manera saludable va a impulsar el ministerio, cual es de proclamar nosotros, al igual que Jesús, las buenas nuevas, de poder hablar a nuestra familia. Muchas veces nos barremos, como se dice en término mexicano, es que quiero llevar la fiesta en paz y por eso no les hablo del evangelio. No hablas en tu trabajo, no hablas en tu escuela, no hablas con tus amigos. Puedes tener intereses
tan buenos oh sí, yo soy, mira, yo sigo a Luisito Comunica. Y yo, a ver, se ríen, saben muy bien de qué estoy hablando. A mí me gustan los shorts y a mí me gustan los reels, nada más ahí de Facebook, es lo que veo más. Pero menos, jamás hablo del evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque no me sé pecador, que necesito de la gracia suficiente del Señor. Y ponemos tantas excusas y tantos pretextos tontos, por eso que no hemos sido sensibilizados al ministerio. Y sabemos de personas con las que nos reunimos comúnmente y no somos capaces de mostrarle esa gracia tan extraordinaria. Y ahora ya vamos al versículo 17, entonces, donde Jesús dice estas palabras, dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando uno se siente bastante bien, no le dice a una persona que es un amigo tal vez, o que vive con él, le dice: oh, ¿sabes? Realmente yo creo que debería haber a un médico. Me siento tan bien que quiero ir a ver a un médico. ¿Verdad que no es así? Jamás. Es un ejemplo casi humorístico, diríamos, que podamos decir así. Y Jesús está diciendo: miren ustedes, mi mensaje es un mensaje de esperanza para los pecadores. He venido a llamar a los pecadores. Y así Jesús en este momento nos está dando una imagen de la misión de su ministerio. Él se sienta con los despreciados, Él se sienta con los rechazados, Él se sienta con los aparentemente sin esperanza espiritual, porque eso es exactamente lo que Él vino a hacer. Y está Jesús ahí porque Él entiende que es su única esperanza. Y no solo se contará entre los pecadores en su vida, Él se contará a sí mismo con los pecadores en su muerte. Si no recuerden, estuvo crucificado entre dos ladrones. Él se colgará como un criminal junto con los criminales, tomando nuestro pecado sobre sí mismo, para que nosotros seamos perdonados y para que tengamos vida eterna, sin necesidad que podamos hacer otra cosa para lograrnos con nuestras fuerzas. Hermanos, la gracia de Dios es tan sobreabundante cuando uno comienza a deleitarse en ella. Que Dios nos ayude a tener una visión bíblica de nosotros mismos, que somos más pecadores de lo que nosotros mismos nos imaginamos, pero a la vez somos más amados de lo que nosotros merecemos. Que sea desterrado de nosotros esa visión de nosotros mismos que nos haga golpearnos el pecho. No, porque si solamente, oh, yo me siento al final porque, ay, me siento pecador. Entonces, no. Cuando eso sucede, ¿saben qué pasa? Estás confiando en tu propia justicia. Te estás aferrando a tu propia justicia. Todavía quieres ser independientemente justo. Que Dios pueda, hermanos, llenarnos de un profundo sentido de necesidad que nos lleve a la cruz. ¿Para qué? Porque es el único lugar donde podemos encontrar el perdón, donde podemos encontrar la gracia sobreabundante y adorar al Redentor, cuya gracia es nuestra única esperanza.